Bien, veamos ahora el ejercicio 26 del repartido 1 que nos propone un ejercicio, un triángulo equilátero ABC. Sobre los lados de ese triángulo se construyen tres triangulitos isósceles iguales, BA'C, CB'A y AC'B. Y lo primero que nos piden es probar que las rectas AA', BB' y CC' concurren en un punto, es decir, que pasan las tres por un mismo punto. A los efectos de ver esta característica de estas tres rectas, es fácil de advertir que como el segmento B'C y el B'A son iguales, porque el triangulito es isósceles, entonces B' equidista de los puntos A y C. Pasa lo mismo con el punto B, porque como el triángulo ABC era equilátero, eso supone que el segmento BC y el segmento BA deben medir lo mismo, lo cual implica que el punto B equidista también de los puntos A y C. Esto nos lleva a la conclusión de que los puntos B y B' deben pertenecer a la mediatriz del segmento AC. De la misma forma, probamos que la recta AA' pasa a ser la mediatriz del lado BC y la recta CC' la mediatriz del lado AB, que se cortan, según se puede ver en la figura, en el punto O. Como en todo triángulo, las tres mediatrices concurren en un punto llamado circuncentro, es el único punto que equidista de los tres vértices del triángulo, estamos probando así que las tres rectas AA', BB' y CC' dadas en el ejercicio 26 no tienen más remedio que pasar por un mismo punto, ya que son las mediatrices del triángulo ABC dado, el cual además era equilátero. Pero además, el ejercicio 26 tiene una segunda parte, que es mostrar que el triangulito A'B'C' también es equilátero. A tales efectos, ubicamos el punto Q como la intersección de la recta BB' con el lado AC y el punto R como la intersección de la recta AA' con el lado BC. Como ya sabemos, las mediatrices de un triángulo equilátero son bisectrices, son medianas, son alturas, lo cual implica que en el triángulo COR y en el COQ los ángulos en el vértice C son iguales. También lo son los ángulos en Q y en R, ya que son mediatrices BB' y AA', así que tenemos ángulos rectos allí. Lo cual nos lleva a la conclusión de que los tres pares de ángulos de los dos triángulos son iguales. Y además comparten el lado CO. Por lo tanto, podemos aplicar el primer principio de igualdad de triángulos y afirmar que esos dos triangulitos son idénticos, lo que nos lleva a la conclusión de que los segmentos OR y OQ deben ser de la misma longitud. Análogamente, los triángulos CRA' y CQB' también son idénticos por el primer principio de igualdad, por lo que llegamos a la conclusión de que los segmentos RA' y QB' también son iguales. Eso nos indica que los segmentos OA', OB' y OC' son iguales. Como además los ángulos B'OC', B'OA' y A'OC' miden 120 grados, porque como el triángulo inicial era equilátero, tanto en A como en B como en C, tenemos ángulos de 60 grados, lo cual quiere decir que los ángulos formados por sus bisectrices valen 120 grados. Esto nos lleva a la conclusión de que los triángulos OA'B', OB'C' y OA'C' son idénticos, por lo que los lados A'C', A'B' y B'C' son idénticos. Esto nos dice que el triángulo A'B'C' es equilátero, que es en definitiva la segunda opción que nos proponía mostrar este ejercicio. Bueno, seguiremos mostrando entonces algunos otros ejercicios para ver de qué manera podemos argumentar las cosas que nos solicita
cada uno de estos problemas.